Continuamos acompañándote en esta tarde. Está Gabriela Jorge con nosotros. En esta jornada vamos a estar hablando acerca de cómo se están organizando, ¿no? Se viene un tercer congreso de política obrera. Queremos saber qué es lo que se están planteando también en esas reuniones y evidentemente cómo analizan lo que se está proyectando por estos días a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame qué es lo que vienen trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando también? Y si se está discutiendo esta necesidad de unidad de la izquierda definitivamente ante un escenario que es tan grave para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, bueno, nuestro partido va a su tercer congreso después de lo que ha sido la expulsión del Partido Obrero de compañeros militantes, incluso fundadores. En este congreso el propósito fundamental es que este debate que ya se está procesando en los lugares de trabajo, en las barriadas, y que forma parte justamente de la situación a la que estamos digamos, sometidos o atravesando los trabajadores, pueda también formar parte el conjunto de los luchadores de esas nuevas generaciones que salen a la lucha, por supuesto, de una elaboración política tan fundamental en una etapa del país en la cual nos encontramos verdaderamente frente a una tentativa reaccionaria por parte del gobierno de Milei, frente a un sostenimiento del conjunto del régimen político a este gobierno que pretende el gobierno por decreto, que pretende ir a fondo en una en ofensiva contra los trabajadores y, por supuesto, en este sentido, cuál es el rol que nosotros entendemos o las tareas que están abiertas para el conjunto de los trabajadores. En función de esto, creo que los propios hechos han ido demostrando que acá no hay posibilidad de salidas de tipo intermedias a una crisis que es verdaderamente una bancarrota en nuestro país, sino que, por el contrario, la lucha es por construir una intervención política propia de los trabajadores, en este caso la huelga general, y por supuesto en relación, digamos, al cuadro actual de la izquierda, nosotros somos muy, ¿cómo podríamos decir?, en un análisis muy concreto de la propia situación, somos muy críticos de la política que ha adoptado la izquierda, por ejemplo, en función de un gran frente popular, en nombre de que hay que combatir a Milei, que ha devenido, por ejemplo, en un sostenimiento de vínculos o puntos, digamos, de apoyo con quienes hoy ocupan un lugar en el sostenimiento del gobierno de Milei. Por un lado podemos colocar al kirchnerismo, que ha jugado este papel en la Cámara de Diputados y ahora lo está jugando también. En la calle tampoco. Mirá, nosotros para el 24 de marzo pasado, sí, lo que hemos planteado es que acá había una imposibilidad de ir, por ejemplo, a un encuentro político con quienes han abierto las puertas efectivamente al gobierno de Milei y han hecho de las propias, por ejemplo, contra las protestas, contra, digamos, el conjunto de las aspiraciones de las masas, pero que si había un escenario para defender, por ejemplo, un 24 de marzo, ante una imposibilidad, por ejemplo, con el protocolo antipiquetes, había que sostener sobre la base de piquetes una acción que de ningún modo puede ser una comunión, justamente con quienes hoy ocupan un lugar de sostenimiento. De hecho, por ejemplo, el 24 de marzo hubo un palco en Buenos Aires completo de gobernadores, de funcionarios, de intendentes, hablo, por ejemplo, del acto oficial del kirchnerismo, mientras que ellos mismos han jugado un papel de sostener después a Milei en lo que ha sido la votación de la ley bases y hoy ocupan un papel similar en el Senado. El otro aspecto, por ejemplo, que no nos puede colocar en el mismo escenario o en el mismo campo es, por ejemplo, con la burocracia sindical, para quienes, por ejemplo, la izquierda considera que tienen que ser los que encabecen la lucha por derrotar, dicen, al gobierno, cuando acá el único mecanismo es entender que las confrontaciones que ya se han abierto curso en este país, como por ejemplo la rebelión en Misiones, van a ser la tónica de la próxima etapa y la burocracia sindical de la CGT hoy está jugando un papel de colaboracionismo directo con el gobierno nacional y por lo tanto si aparece en algún, entre comillas, plan de lucha, va a ser para tratar de quitar este lugar, digamos, en esta confrontación a fondo contra el gobierno, porque hoy efectivamente, digamos, la huelga general es el único instrumento como lucha política de masas que tenemos los trabajadores para defender nuestras reivindicaciones, para enfrentar los salarios de pobreza, para enfrentar los despidos y suspensiones que están habiendo, y en este sentido la huelga general tiene que ser una huelga que no puede ser paros aislados, de acá un mes al otro y demás, y que que son paros antisépticos desde este punto de vista, sin una acción efectivamente que pueda confrontar y en este sentido acabar con un gobierno antiobrero como el que nosotros tenemos enfrente. Nuestro Congreso, en este sentido, digamos, hace un balance
de lo que es efectivamente un proceso de adaptación, en este sentido de la izquierda, a un régimen que hoy se está resquebrajando y que una corriente revolucionaria tiene que ayudar a poder procesar todos los elementos y las herramientas para tirar abajo un régimen que es tan antiobrero para el conjunto de los que vivimos de nuestro trabajo, pero no nos detenemos solo ahí, sino que tratamos de analizar cómo este gobierno solamente tiene las condiciones para gobernar en la medida en la que le han cedido o buscan cederle por completo el poder para reforzar ese poder personal del gobierno de Milei, que es un gobierno a la vez atravesado por inmensas crisis. Acabamos de venir de la salida del ministro, del jefe de gabinete, y han puesto a Francos. Bueno, ha tenido un quiebre en torno a su gabinete a lo largo de estos meses increíble, ¿no? Increíble, que son anticipos de las crisis políticas que van a seguirse sucediendo en el régimen, digamos, de Milei. Y vos fíjate que colocan a Francos para hacer las veces de que van a poder sacar la ley bases desde el Senado, va a pasar como si nada sucediera en el Congreso, en la parte de diputados, y por supuesto para tratar de seguir abriendo estos canales sobre los distintos gobernadores que operan como grandes representantes, ¿no?, de los grandes intereses económicos, capitalistas, digamos, de las provincias, como lo es Sáenz hoy con los tabacaleros, como lo es con las mineras y el litio, que por ejemplo ni siquiera garantizan la ropa de trabajo necesaria para los trabajadores, y hemos tenido en este sentido una lucha, digamos, que han abierto los trabajadores mineros después de la muerte de este compañero en las minas, y que por supuesto a la vez esta situación más general también tiene un combo explosivo en el plan económico de Milei. ¿Por qué? Porque nos están llevando un camino, digamos, donde las variantes abiertas de una devaluación o de contener una nueva devaluación, de todas maneras colocan el problema de un estallido social. Si la situación lleva efectivamente a un estallido social, acá hay un gran, digamos, componentes del régimen político que tratan de sostener a un gobierno que tiene los pies débiles, los pies de barro, mientras el conjunto de los trabajadores va a comenzar a abrirse camino. Y Milei de esto, no sé si será consciente o no, pero cuando dice que los trabajadores no son tontos y que no se van a morir de hambre, tiene razón, porque efectivamente la clase obrera, como ha sido en la historia de este país frente a los escenarios de rodrigazos como el que tenemos hoy presente, por supuesto que no va a morir de inanición, sino va a desenvolver todas las batallas necesarias para acabar con quienes representan verdaderamente una política contraria a nuestras vidas y que nos están llevando a un callejón sin salida. La situación de Argentina también en el marco internacional es muy importante señalarlo, porque ha habido un alineamiento por completo, donde nos inmiscuyen como país en el escenario de una guerra mundial y en el propósito de la OTAN de ir contra su enemigo estratégico, China, y en este sentido Milei es un gran defensor no solamente de la OTAN, sino también, por ejemplo, de la masacre que se está perpetrando en el pueblo palestino a manos, digamos, del Estado sionista de Israel, que ya lleva más de 30.000 muertes y hoy está verdaderamente en una racia completa sobre Rafah, y verdaderamente ya han comenzado a desenvolverse grandes expresiones de confrontaciones contra la guerra y contra los gobiernos de la guerra. Para esto lo que hemos hecho es abrir una instancia, digamos, de distintas charlas políticas que vamos a abrir de acá hasta el 20 de junio, que inicia nuestro tercer congreso, y que tratan de explorar esto, la tentativa reaccionaria de Milei y la complicidad de los opositores republicanos, el plan económico de Milei y el estallido de contradicciones de ese plan económico entre la nueva devaluación y una hiperinflación, y por supuesto también el alineamiento del gobierno nacional en torno justamente a este escenario de guerra y la lucha histórica que tenemos abierta a los trabajadores, que en este sentido no es otra que una gran intervención política sobre la base de comprender que acá los intereses que tenemos, las aspiraciones de las masas, sea la lucha por el agua, como pasa en la colonia Santa Rosa, sea la lucha por el acceso a las herramientas y al salario como corresponde para enfrentar los despidos, la lucha por la obra pública, nos tiene colocado a un mismo denominador común. Es el poder político y quienes ofician como cómplices de ese poder político, y en este sentido es más necesario, digamos,
digamos, que en el pasado la construcción de una perspectiva de un partido de la clase obrera, no solamente para que dé resultado a la situación de sin salida que nos están llevando en el país, sino también a escala mundial, en donde efectivamente la perspectiva que abre este capitalismo en descomposición es una perspectiva de hambre, de hambruna y de barbarie, como es lo que está hoy llevando adelante ya no los Trump, más cercanos quizás a Milei, sino los Biden, en nombre de defender, entre comillas, la democracia, el progreso de la humanidad, y que están llevando adelante estas verdaderas atrocidades y que pretenden en este sentido inmiscuir a nuestro país en ese punto. Para darle un dato a la gente, ayer el IELDE, que es uno de los institutos que posee de investigación, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, arrojaba, ¿no?, en el estudio anual que ellos realizan, que se estima que la pobreza creció en Salta un 65% en el Gran Salta, ¿no?, en este primer trimestre de 2024. O sea, datos que realmente son alarmantes, casi un 20% el porcentaje en el que trepa ese crecimiento de la pobreza. O sea, no estamos pintando un panorama que era efectivamente auspicioso, sino que se ha profundizado esta degradación en términos económicos y sociales, ¿no?, en muchísimas familias. Y en un tiempo, en un lapso absolutamente corto, ¿no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Porque evidentemente hay un clima social que va aprendiendo o va encendiéndose a través de focos, ¿no? La muestra está dada en muchísimas provincias, pero también vemos reacciones que tienen los trabajadores frente a situaciones complejas como es la pérdida de trabajo. Veíamos la situación de un colectivero tirado debajo del mismo colectivo, hablando de que era su única fuente, ¿no?, para conservar evidentemente el ingreso de su familia y el pan de sus hijos. ¿Qué crees que pueda llegar a pasar en el corto plazo? Porque la situación parece agravarse, hay un gobierno que no escucha y que del otro lado tiene una metodología que pretende imponer, incluso avasallando las órdenes judiciales. Sí, yo creo que acá tenemos verdaderamente sobre la mesa la inviabilidad del régimen democrático, porque que Milei pueda gobernar por decreto, desoír lo que dice la Corte, etcétera, tiene que ver con los grandes baches que tiene el régimen democrático argentino. Y por eso, digamos, la posibilidad de la cesión de poderes a través de la ley base o del DNU, que sigue vigente, lo es sobre la base de la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, para quien Milei acaba de designar al hijo y a Mansilla, pero también lo es del conjunto del Congreso y de la burocracia sindical, que ocupan un papel determinante en sostener, podríamos decir, este gran castillo de naipes. Por otro lado, objetivamente creo yo lo que tenemos es el estallido de las contradicciones políticas, económicas del gobierno de Milei, y por otro lado el estallido de esas mismas contradicciones sociales y políticas y económicas en el conjunto de los trabajadores. Yo creo que la tónica hacia adelante es justamente una enorme tendencia hacia la rebelión social, y para eso consideramos que hay que poder prepararnos, porque la situación de despidos que está habiendo ha llevado, por ejemplo, a que los trabajadores empecemos a dar métodos y saltos en las formas de lucha y de formas de organización. Por ejemplo, en este momento en Catamarca se está tomando la empresa Textilcom, que es una empresa, digamos, que ha sido instalada y que ha despedido al conjunto de sus trabajadores, y están tomando la fábrica, y frente a los despidos nosotros planteamos la expropiación sin pago, que se abran las cuentas del conjunto de las patronales y que se defiendan los trabajos sobre la base justamente del reparto de las horas de trabajo sin afectar el sueldo. Es importante discutir esto porque hoy en Salta uno de los grandes titulares, además de la pobreza, es la recesión que argumentan en la parte industrial. Esto lleva indudablemente a una liquidación del conjunto de la fuerza de trabajo. Lo es, por ejemplo, en relación al salario, porque si aumenta el boleto, si aumenta las tarifas, las dolarizan como pretenden, objetivamente la presión sobre el salario va a crecer. Frente a esta situación no hay paro aislado que nos pueda dar salida, no hay ley en el Parlamento que nos pueda ayudar, sino el desarrollo de la huelga general como mecanismo e instrumento de lucha que tenemos los trabajadores para frenar no solamente este rodrigazo, sino efectivamente para abrir otro curso frente a un gobierno que nos está hundiendo y frente a la oposición, entre comillas, que dice que va a hacer algo y lo que está haciendo efectivamente es sostener a un gobierno que efectivamente bajo otras circunstancias no podría seguir en adelante. Esto nos lleva sin dudas a discutir un programa, a discutir los métodos y la lucha por organizarnos, y esto es lo que, digamos, humildemente un partido como Política Obrera trata de colocar en la agenda al conjunto de los trabajadores, la lucha política y la organización
organización por un gobierno propio, que por supuesto creo que es el único mecanismo que tenemos para salir, porque acá la cuestión del salario, vamos a una lucha y el mes que viene hay una nueva devaluación, un proceso hiperinflacionario y tenés que volver a luchar. Lo mismo pasa con el agua. En el norte son años y años y años en donde se ha venido postergando esto. Lo mismo pasa con la salud, que de ningún modo se soluciona de manera fascista, como señala Sáenz, tirándole letra a Milei, diciendo que hay que cobrar a los extranjeros, sino sobre la base de garantizar los recursos para que ese hospital funcione. Y todo esto nos lleva a discutir que acá hay un poder político que es completamente ajeno a nuestros intereses y la enorme necesidad de los trabajadores que no vamos a dejar morirnos de hambre, no vamos a dejar hundirnos en la barbarie y que vamos a salir a defender nuestras reivindicaciones, y para eso la lucha política es fundamental y ese es el llamado que desenvolvemos, digamos, desde Política Obrera. Y bueno, están todos invitados todos los miércoles a las 8 de la noche en Santiago 971, que es nuestro local. Hasta el 20 de junio vamos a ir desarrollando estos ejes de debate y por supuesto están invitados el conjunto de los trabajadores, no hace falta que sean del partido, por supuesto, sino en su condición de trabajador, poder abrir esta discusión que a la vez debiera ser la que debemos llevar en los distintos lugares de trabajo, con asambleas, elección de delegados, la coordinación entre las luchas en curso y por supuesto en un camino de desenvolver la huelga general hasta, digamos, tirar un gobierno que verdaderamente es un gran obstáculo para la vida y las aspiraciones de los que vivimos de nuestro trabajo en este país. Muchísimas gracias, Gaby. A vos. Gracias.